Amigos, muy buenos días. Hoy traemos en este segundo capítulo el doctor Steven Ruiz, quien nos acompaña en este tema que vamos a tratar de la responsabilidad civil extracontractual. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Steven y entremos en materia. Para los que no conocen este tema, este es nuestro segundo podcast en el cual, en este de charlando con mi asesor de seguros, vamos a ir desmenuzando todos los que son los amparos y las coberturas de las pólizas todo riesgo en el tema de los seguros de automóviles. Bueno, sin más preámbulo, doctor Steven, bienvenido y empecemos con las preguntas como ya lo hemos hecho. Eh, Tenemos entendido que hay dos tipos de responsabilidades civiles. Una es la contractual y la extracontractual. Nos vamos a fijar básicamente en la extracontractual. Entonces, ¿qué nos puede contar acerca de la responsabilidad civil extracontractual? Manuel, muchas gracias por la invitación. Buenos días para usted y para todas las personas que nos oyen y nos ven en el día de hoy. Como usted bien lo dice, este tema es un tema de enorme interés para todos nuestros oyentes, para las personas que nos ven. Es un tema, considero yo, del diario vivir, de la cotidianidad y que el día de hoy pues abordaremos de una manera muy práctica para que dentro de lo posible pues sea entendible para todos nuestros oyentes partiendo de la importancia de los elementos que componen como tal estos diferentes elementos o figuras jurídicas que vamos a tratar. Entonces, entrando en materia, Manuel y todos nuestros oyentes, tenemos en primer lugar a la responsabilidad civil. ¿Qué podemos considerar en un primer momento por responsabilidad civil? Podemos decir que la responsabilidad civil es esa obligación, ese deber como tal que le asiste tanto a las personas naturales, como puede ser Manuel, como puedo ser yo, o a las personas jurídicas, como puede ser una sociedad, de reparar los perjuicios, llámese daños que se le genere como tal a una determinada persona a raíz de alguna situación extraordinaria. Para el caso concreto, hablemoslo de un accidente de tránsito, ¿cierto? Entonces, esa responsabilidad civil podríamos catalogarla de esa situación, trayéndola obviamente al tema, digamos, de autos y de responsabilidad civil extracontractual, pues estamos hablando precisamente de ese perjuicio que se genere, como les indico y les reitero, por el tema de accidentes de tránsito. La responsabilidad civil igualmente puede ser contractual, puede ser extracontractual. El enfoque obviamente el día de hoy va a ser una responsabilidad civil extracontractual y hay muchos diferentes tipos de responsabilidad civil, como está la responsabilidad civil médica, responsabilidad civil laboral, penal, propiamente responsabilidad civil en el área civil, pues como bien se menciona. Y va a ser el tema, pues como lo reitero, que vamos a mencionar y que vamos a tocar en el día de hoy. Bueno, doctor Steven, una pregunta. ¿Es obligatorio indemnizar a los afectados? Es decir, estamos en Colombia y pues es un tema bastante puntual. Siempre se dice que uno es civilmente responsable de los daños que ocasione. Entonces, ¿uno está obligado o no está obligado a responder pues en el caso de causar alguna... Pues Manuel, mire, más que una obligación, considero yo como abogado es un deber moral que le hace a esa persona. Pues en principio se exige esa obligación, digamos, o sea, está ese deber moral y de una otra manera se puede exigir esa obligación de reparar como tal a una determinada persona por los perjuicios que consciente o inconscientemente yo le haya generado, pero obviamente también hay un argot popular que hay que establecer y es que nadie está obligado a lo imposible, ¿cierto? En el tema de seguros y de pólizas de vehículos, cuando se genera un siniestro, cuando se genera una afectación sobre la humanidad de una persona, llámese lesiones o llámese el deceso de una determinada persona y exista la obligación de reparar, obviamente, desde que se demuestre que yo fui responsable de ese accidente, fui responsable como tal civilmente de esa afectación, pues tendríamos que hablar de que yo tengo que entrar de una u otra manera a compensar esa afectación y esos perjuicios que rogué a la persona. Pero pasa muchas veces que hay personas que no tienen capacidad de pago, que digamos no cuentan con una póliza de seguro si nos vamos directamente al tema de un siniestro vehicular y el vehículo, por ejemplo, no estaba amparado por una póliza de seguro todo riesgo o que le brinde una cobertura todo riesgo. Entonces, allí estamos hablando de que muchas veces esos perjuicios pueden ser de una cantidad muchas veces ostensible. La persona no tiene esa capacidad de pago para entrar a solventar como tal esos perjuicios irrogados y entonces ya entra a ser objeto no solamente de otras instancias como puede ser la penal, sino también va a dejar a sus lesionados o a esas víctimas
obviamente carentes de cualquier indemnización y va a someterlos a un estado de debilidad y de desprotección que en principio uno diría que no están obligados a soportar. Y ahí vamos a un tema muy complejo, ahí vamos a una situación muy difícil de que esa persona que generó esa afectación posiblemente sea sujeto de la reconvención verbal que le van a hacer los familiares de la víctima, muchas veces de amenazas, de situaciones complejas porque usted no tiene cómo reparar. Entonces, dependiendo de las lesiones, si son unas lesiones de consideración y usted no tenga cómo reparar, pues cómo va a quedar también esa persona sometida a esa desprotección. Entonces, es un tema muy complejo, pero en principio la ley establece una obligación, digámoslo así, de yo reparar, pero nadie está obligado al imposible. Si yo no tengo cómo hacerlo, pues ella entrará a otras áreas como tal del derecho a regular la situación, pero si no hay plata, no hay plata, y ahí ya el problema va a ser obviamente, sobre todo en gran medida para la víctima, porque para atender sus lesiones, pues se va a ver muchas veces a gata precisamente en ese tipo de situaciones. Comprendo. Bueno, sabemos que este tipo de coberturas de responsabilidad civil extracontractual que venden las compañías no es obligatorio, pero entonces sí, hilando con lo que acaba de mencionar, es una alternativa muy buena para que se exoneren prácticamente de toda esa mano de, entre comillas, como se dice popularmente, de chicharrones a los que uno se puede ver inmerso con una lesión, no solo pues contra las lesiones corporales que se le causan a una persona, sino el patrimonio de otra persona, que hay personas que defienden con dientes y uñas lo que han conseguido durante mucho tiempo. Y yo creo que ahí es cuando vemos que la gente se sale de la ropa cuando hay un choque y que se menciona no hay póliza. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál la importancia de la póliza sería en la RC? ¿Cuál desde su punto de vista? Pues Manuel, para mí, yo digamos pues que entre otras cosas abordamos gran medida el tema de seguros, considero que el tema de la póliza, digamos una póliza a todo riesgo, una póliza pues vehicular, debería ser una exigencia más que voluntaria, obligatoria. O sea, para mí todos los carros deberían contar con una compañía de seguros que esté amparando cualquier perjuicio que se pueda rogar con el mismo. Al día de hoy, como usted bien lo menciona, es más un aspecto voluntario, o sea, se cuenta con el SOAT que tiene otras coberturas, pero el tema de pólizas todo riesgo queda más, digamos, al mutuo propio de esa persona si lo considera, si no, es la persona, digamos, que por el costo de la póliza, no, es que está muy cara, yo no sé qué, obvian como tal adquirir este tipo de seguros, quedan, digamos, solamente amparados por el tema del SOAT, y cuando precisamente se genera un siniestro, el SOAT va a entrar a brindar una cobertura, pues que es una cobertura a mi juicio menor, pero ya, digamos, para entrar a reparar como debe ser a ese lesionado, pues la persona se va a ver a gatas, y lo que va a hacer la póliza es precisamente entrar a darle como esa protección a brindarle esa cobertura de responsabilidad civil e inclusive a proteger su propio patrimonio, porque en caso de alguna indemnización va a estar la póliza quien va a entrar a dar la regulación y va a entrar inclusive la misma compañía a pagar lo que haya que pagar, pues de acuerdo a las coberturas contratadas, pero yo allí me estoy blindando para el tema patrimonial, sobre todo sobre mi propio patrimonio, porque pues no me van a tocar mis bienes, ahí está la compañía, ahí está la póliza, quien es la que en últimas va a entrar a responder. Entonces, más que un aspecto, digamos, voluntario que diga de una u otra manera al día de hoy es así, pues las personas deberían ser conscientes de la importancia de yo contar con una póliza a todo riesgo que ampare mi vehículo y de yo andar tranquilo por la calle, porque es que es bien sabido, como ampliamente lo hemos hablado, de que la actividad de conducción, de yo conducir un vehículo, es una actividad de alto riesgo Muy y el riesgoso. que maneja no está exento de chocarse nunca. Y hay muchas diferentes situaciones o muchos tipos de choque que se pueden dar, no solamente latas o daños materiales, sino ya unas lesiones o ya unos daños mucho más profundos, como pueden ser unos daños morales, ya otras afectaciones que pueden ser mayores y que en un momento dado pues puede requerir digamos, una cobertura económica mucho más amplia, yo contar con una solvencia mucho más amplia para solventar esos perjuicios. Bueno, el tema sabemos que es muy amplio. Aquí estamos haciendo como una abrebocas y quiero puntualizar en dos cosas. La primera es, para los que no conocen, que nunca han tenido como acercamiento con pólizas todo riesgo, con seguros o con algún amparo, el SOAT les cubriría algo, por ejemplo, yo voy con mi carro, desafortunadamente le causo una lesión a una persona, ¿qué le cubriría ahí el SOAT? Aparte pues de lo que ya sabemos que es la atención, que venga la ambulancia, lo recoja y que en la clínica lo atiendan. Efectivamente, Manuel, el SOAT brinda una cobertura, digámoslo así, a esas lesiones que sufre en un momento dado la persona que contrató la póliza y el tercero. Pero es una cobertura de, yo digamos, genera el accidente, la persona salió lesionada, la persona, en este caso la víctima, la trasladan al centro médico, entonces el SOAT le va a brindar esa cobertura
para que la atención pues sea oportuna y obviamente pues lo que demanden atención médica va a estar ahí como pendiente hasta un determinado rubro que es lo que abarca el SOAT. Tendría que revisar al día de hoy, no recuerdo con exactitud. Normalmente el SOAT puede estar más o menos entre unos 18, 20, 20 y tantos millones de pesos de Sí, creo que son cobertura como 22, aproximadamente. casi 23, Para no este recuerdo año bien. habría que revisar. Entonces, si digamos la persona lesionada absorbe esa cobertura del SOAT, pues ya van a entrar otras entidades como el FOSIGA a brindar otra cobertura pues importante. Si las lesiones de esa persona afectada son considerables y absorbe también la cobertura del FOSIGA, ya va a poder entrar entonces también la EPS a brindar una cobertura, pero va a ser propiamente en ese aspecto, ¿cierto? Y atención médica hasta que se absorban las coberturas en un momento dado y al finalizar de ser necesario pues entrar a la EPS como tal a la atención en salud que se demande. O sea, diríamos que es básicamente lo médico asistencial. Exacto, obviamente también hay digamos, unos montos que el SUAT cubre por tema de lesiones, cuando son lesiones certificadas, por ejemplo, por Junta Regional de Calificación de Invalidez o Junta Nacional, que da unos puntajes de pérdida de la capacidad de laboral. El SUAT también, pues, de acuerdo a esa pérdida, brinda en caso de lesiones una indemnización y en caso de muerte otro tipo de indemnizaciones, pero son realmente montos muy bajos, montos que por caso de lesiones pueden ser de 2, 3 millones de pesos de acuerdo a las lesiones, en caso de muerte también puede ser de 5, 6 millones, o sea, montos mínimos realmente para lo que puede ser esa afectación. Propiamente entre el SODA, ahorita digamos había un poco de polémica con lo que estaba procurando el gobierno, ahorita con el tema de revisiones tecnomecánicas y otros aspectos de que ese tipo, digamos, de revisiones que yo efectúe sobre mi automotor también fueran, fueran, digamos, complementarias con un amparo de responsabilidad civil, que en caso de que yo genere una afectación, también, por ejemplo, se hablaba del tecnomecánico, el mismo SOAT, bueno, atiendan como una cobertura, pero eso todavía está ahí en debate, sobre todo para los centros diagnósticos que no les sale esa situación, no les sale pues contratar también como esas especies de seguros que amparen también el tema de la revisión, que no solamente sea la revisión sobre el automotor, sino también tener alguna cobertura para atender daños y lesiones a terceros. Eso está en debate y eso todavía está, digamos que en desarrollo, por lo tanto, centrándonos obviamente en el tema del SWAT, pues como lo mencionaba, son propiamente las coberturas puntuales, algunos rubros por lesiones, algunos rubros por muerte y el tema de atención médica, que es lo que abarca, pero digamos en valores muy menores o muy ínfimos Muy muchas veces. bajitos. Bueno, hay muchos temas que en la calle de pronto se tratan y a veces hay como muchas confusiones. Me gustaría mucho como puntualizar en algunos de ellos y es que se habla de, sí, que la cobertura patrimonial, que la cobertura extrapatrimonial, que un daño emergente, que un lucro cesante, que los daños morales, si pudiéramos como con ejemplos muy sencillitos, muy como para el público que no está muy familiarizado con el tema, que le podamos decir, vea, tenemos un escenario en el que usted iba manejando su carro, por alguna situación alguien resultó lesionado. Por ejemplo, ¿cómo aplicaría el caso de la cobertura patrimonial y extrapatrimonial? Para que empecemos con esas dos. Pues Manuel, vamos a hacer, digamos, esta respuesta muy práctica para todos nuestros oyentes, no ahondarnos muy profundamente en el argot jurídico porque pues podría ser más incomprensible. Partimos obviamente de que los daños patrimoniales pueden ser directos, indirectos, abarcan pues muchos aspectos a nivel jurídico que ya digamos en caso de una demanda de responsabilidad civil pues entraría uno ya a precisar para el tema de solicitar indemnizaciones, pero pues en términos digamos mucho más coloquiales podemos decir que los daños patrimoniales o la afectación patrimonial o los perjuicios patrimoniales son aquellos que entran a afectar de una manera certera el patrimonio de esa persona lesionada. Perjuicio patrimonial estamos hablando, entran a afectar como tal de una manera directa, como se los menciono, pues los bienes de esa persona pueden ser tasados pues ahí pecuniariamente con mayor certeza efectivamente y se busca una reparación sobre esa afectación digamos que yo tuve y que puede ser pues cuantificada allí O sea que directamente en podríamos dinero. decir, si En, me daño otra persona a mí el carro, pues obviamente Exacto, hay un puedo daño salir. patrimonial porque yo sé cómo es la situación, qué afectaciones tuvo, mi patrimonio está, digamos, en este momento con la afectación vehicular está digamos, establecido sobre ese automotor para el caso pues de la afectación vehicular. Entonces yo taso como tal los daños del vehículo y ahí estamos hablando precisamente pues como de una afectación patrimonial, ¿cierto? En un término pues digamos muy coloquial para que todos nuestros oyentes y las personas que nos ven nos entiendan. Ya cuando nos vamos a un aspecto más extrapatrimonial, estamos hablando ya de un aspecto mucho más subjetivo sobre el ser humano. Estamos hablando de, digamos, perjuicios sobre la persona, sobre bienes de esa persona que, digamos, no pueden ser en un momento dado objeto de embargabilidad, son, digamos, perjuicios que en un momento dado podemos decirlo como
aspectos subjetivos como pueden ser los perjuicios morales, que yo como cuantifico un perjuicio moral, Ujú. cómo es, digamos, la afectación a ese perjuicio moral o qué valor en dinero le puedo yo dar. Un perjuicio moral para usted puede ser una cosa, para mí puede ser otra. Son aquellos perjuicios subjetivos que se establecen precisamente sobre aquellos bienes que son inalienables, imprescriptibles de la persona, sobre, digamos, afectaciones al buen nombre, afectaciones a la vida, afectaciones a la integridad física y que en últimas como tal yo en un momento dado de una afectación, de un accidente de tránsito que me genere un daño patrimonial, también puedo buscar esas afectaciones o que sean reparadas en un momento dado esas afectaciones extrapatrimoniales que abarcan de una otra manera también los daños, por ejemplo, a la vida en relación de esa persona que a raíz de ese accidente quedó con problemas de movilidad, con problemas, digamos, para, digamos, tener una relación correcta, en muchos, digamos, en esa parte de intimidad con su pareja, entonces también podemos hablar de daños a la vida de relación, que quedó, como les indico, lo reitero, un problema de movilidad que no me va a permitir estar yo en un 100%, digamos, óptimo para desarrollar actividades que yo acostumbraba a desarrollar. Entonces allí hablamos de un aspecto mucho más subjetivo que también en un momento dado busco que sea reparado a través de la reclamación que le hago a la compañía o a través de en un momento dado de ser necesario de un proceso civil ante la jurisdicción ordinaria. O sea, tendríamos que el universo de posibilidades sobre las cuales yo puedo afectar a una persona no es solo le dañé la puerta, pues la puerta sabemos que si se cotiza vale X pesos, sino que también lo que usted Claro, menciona, los daños en relación, eso no, pues es muy Ese difícil es cuantificar. cuantificable. O sea, yo digo que los perjuicios extrapatrimoniales son mucho más voluminosos, son mucho más extensos y pueden abarcar muchas situaciones, ¿cierto? Entonces, allí hay que centrarnos a revisar muchos aspectos, sobre todo ese perjuicio moral que puede ser enorme, efectivamente, y que puede implicar muchas veces para esa persona obligada a indemnizar, pues prácticamente la pérdida de su patrimonio en caso como tal de que no esté amparado por una póliza de seguros. Y me ha tocado verlo muchas veces. Lesiones donde la misma compañía de seguros, las personas han estado, digamos, por fortuna amparados por una compañía de seguros y las compañías han tenido que pagar 500, 900 millones de pesos y hasta mucho más Sí, sí. por concepto de perjuicios morales. Entonces, dígame, para uno tener que asumir directamente ese monto, unos 900 millones de pesos, unos 500 millones, Costosísimo. es muchas veces yo quedar en ceros, quedar, digamos, todo mi patrimonio comprometido y a veces ni alcanzar a pagar con mi patrimonio. Entonces recalca uno el tema de la importancia como tal de la póliza y de que cuente yo con ese amparo precisamente para abarcar el tema extrapatrimonial. Ya hay un tema también, Manuel, que usted tocaba de daño emergente, de lucro cesante, que digamos que también son rubros que yo puedo establecer, pérdidas que tengo yo en el momento, se puede catalogar obviamente entre las pérdidas patrimoniales y son afectaciones que yo tengo en el momento, digamos, el artículo 1614 del Código Civil regula todo lo concerniente al daño emergente y al lucro cesante, el daño emergente también lo podemos catalogar como esa pérdida instantánea que yo tengo y que puedo cuantificar inmediatamente en dinero, el lucro cesante como esa pérdida que yo tengo a futuro, por ejemplo, en el caso del carro en el cual yo transportado tenía un contrato de transporte Sí. y el carro se va al taller y yo voy a incumplir ese contrato de transporte, estamos hablando de que yo tengo una pérdida a futuro, entonces el lucro cesante me va a entrar, digamos, a regular esa situación. Entonces son muchos aspectos. O sea, acá el tema de perjuicios es muy amplio y abarca muchas situaciones, abarca muchos aspectos, pueden ser subjetivos o no. El caso es que nos podemos como resumir en el aspecto de que una póliza de seguros todo riesgo, una póliza de seguros que abarque como tal mi automotor, enfocándonos especialmente en este aspecto, va a ampararme a mí frente a aspectos patrimoniales, extrapatrimoniales, que me va a permitir tener esa tranquilidad en un momento dado en caso de que se suscite un siniestro que involucre no solamente latas o daños físicos sobre un vehículo, sino también ya otros aspectos como serían las lesiones. Bueno, aquí hemos hecho un recorrido hasta el momento muy importante del tema de todo lo que concierne a proteger el patrimonio. Ya nos explicaron cómo son las coberturas a lo que va extrapatrimonial, el daño emergente, el lucro cesante, ya lo mencionamos también con un ejemplo para quien pierde pues, un contrato, esos daños morales, que también entiendo, todos son bastante difíciles de cuantificar, pues es que es muy difícil decir Sí, cuánto vale. obviamente. Y digamos, la jurisprudencia me ha venido dando unas pautas como tal para el tema de yo pedir en un momento dado en un proceso civil lo que concierne a esos perjuicios morales, ¿cierto? No ha sido, digamos, pacífico el tema,
por lo mismo de la subjetividad de este tipo de perjuicios, porque pues para mí un perjuicio moral puede valer tanto, para la otra persona tanto, yo como cuantifico el dolor realmente de esa persona que lo está sufriendo es complejo, pero los jueces, de acuerdo pues a unas pautas a nivel probatorio, a nivel digamos de aspectos médicos, de peritajes, en fin, pueden establecer o cuantificar o darle como un valor en un momento dado a esos perjuicios que uno está solicitando, pero ahí ya pues entra realmente el abogado, no solamente pues digamos a pedir los mismos, a tasarlos sobre unos montos y el juez a realmente observar si se justifica esos valores que uno está requiriendo o si definitivamente hay que aminorizarlos o hay que realmente darlos sobre el valor que se pide. Son muchos aspectos que entran a confluir allí, si hay una concurrencia de culpas, si hay una responsabilidad exclusiva de la persona a la cual, digamos, está demandando. Son muchos aspectos los que se entran a revisar para establecer como tal estos valores, pero reitera uno, y es uno insistente en este tema, de que a mí la póliza de seguros, yo tener una póliza a todo riesgo me da el amparo en todos estos aspectos. O sea, me da incluso la tranquilidad de yo poder acudir ante un juez de la República en caso de ser necesario, ya sea en el aspecto penal o en el aspecto civil, amparado por un profesional del derecho que me va a brindar la compañía y que me va a acompañar en todo este proceso que es tan desgastante y tan tedioso muchas veces. Sí. Bueno, sabemos que la cobertura de responsabilidad civil extracontractual en las pólizas pues, de vehículos, que es la que atañen a este tema, siempre se habla sobre el tema de las lesiones, de muerte, de daños. Tenemos que no se presenta un solo caso donde diga, pues, hay solo lesiones, sino que puede haber lesiones, puede haber muerte, puede haber un mix, o sea, Sí, no son o sea, excluyentes pueden ser ningunas. solamente daños materiales o lo que se conoce coloquialmente como latas, pues afectaciones en latas, o pueden ser solamente que se generaron unas lesiones a una determinada persona, o puede ser efectivamente que se generaron daños materiales sobre un vehículo, que también se generaron lesiones sobre una persona y que también se generó el deceso también de otra persona, porque pues es inclusive hasta frecuente, ¿cierto? De que sean, digamos, colisiones múltiples o colisiones sobre vehículos que iban muchas personas y allí va a contar uno con múltiples, digamos, reclamaciones. Entonces la póliza me va a brindar la cobertura para cada uno de estos aspectos. Obviamente es muy importante yo informarme sobre precisamente esas coberturas que a mí me brindan las pólizas de seguros que yo estoy contratando, porque hay coberturas en mayor o menor dinero, hay coberturas que abarcan unas determinadas situaciones y otras no. Entonces, digamos, en ese aspecto es importante que al momento de yo contratar la póliza de seguros, pues asesorarme precisamente con esa persona que me la está ofreciendo, hacer, digamos, el paralelo de los beneficios que me brinda la póliza como tal en comparación con esta otra compañía, para mirar quién de pronto me puede establecer o precisamente, pues como reitero, brindar las coberturas que se puedan, digamos, acoger un poco más a mis necesidades, a lo que yo quiero realmente que ampare sobre mi vehículo. Correcto. Bueno, doctor, una pregunta, una última pregunta ya. Normalmente siempre les he dicho a mis clientes que sean un monto de responsabilidad civil extracontractual lo más alto posible. Yo les digo que precisamente ese es el bolsito o el maletín. Siempre les coloco el ejemplo y les digo, si usted tuviera un papá rico que responde por si usted hace un daño, sobre ese monto, ¿qué tenemos? ¿Debe ser lo más alto? ¿Puede ser bajito? Usted, de acuerdo a los casos que ha manejado, ¿qué le sugeriría también? Pero, a ver, Manuel, o sea, un monto es como un monto de reclamación, ¿o a qué se No, refiere? un límite, pues, o una cobertura máxima de Ya, responsabilidad civil. ya, pues yo procuraría tener la mayor. Por ejemplo, he visto ahorita la mayoría de compañías de seguros están ofreciendo pólizas con una cobertura por responsabilidad civil de hasta 4.000 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que a mí la compañía de seguros me va a brindar un amparo hasta por 4.000 millones en caso de una reclamación de un tercero. No necesariamente va a significar que si el tercero va a pedir 4.000 millones, la compañía le va a dar 4.000 millones de pesos. Obviamente la compañía ofrece, partiendo de la afectación que haya tenido ese tercero, de la responsabilidad del asegurado y de cómo se demuestre o se tase ese perjuicio. Pero en un momento dado yo sé que yo tengo esa cobertura y si por alguna situación, digamos, el tercero pide una determinada suma de dinero, la compañía ofrece un valor menor, nos vamos ya a un proceso civil a raíz de esa situación y al Sí. final hay una sentencia que ordena pagar una suma ya establecida por juez de la República a nivel pues económico, la compañía ya sabe que va a tener que asumirla indistintamente del valor que establezca, va a tener que asumir como tal esa suma y yo cuento igual con el amparo por parte pues de la póliza. Entonces recalca uno la situación de la importancia de la póliza, del amparo que me brinda y sobre todo el acompañamiento, porque es que para nadie es un secreto de que es tedioso yo verme involucrado en un proceso penal derivado pues de unas lesiones personales o de un homicidio culposo por accidente de tránsito. Para nadie es un secreto que es tedioso yo verme envuelto en un proceso civil.
Y no obstante que es tedioso, sino que dígame, yo verme envuelto en esa situación y debiéndola asumir de una manera directa o yo autónomamente, tener que contratar los, digamos, lo que serían los servicios de un profesional del derecho, tener yo que hacer cuentas con mi propio patrimonio, cómo vamos a conciliar, cómo vamos a arreglar este chicharrón, como se dice coloquialmente, mientras Sí. que si yo sé que en algún momento dado me toca asumir este tipo de situaciones y cuento con la, digamos, la protección de una póliza de seguros, la protección que me va a dar la compañía que está respaldando esa póliza y que va a estar ahí conmigo, yo sé que va a contar con los profesionales del derecho que van a estar ahí, yo sé que en un momento de indemnización la compañía va a entrar igualmente a reparar y estoy blindándome precisamente frente a ese tipo de panoramas de los cuales, como bien lo manifestabas de un principio, nadie está exento. Bueno, abogado, este yo creo que ha sido uno de los temas más puntuales y es las coberturas más eh, que llevan a la gente a tomar decisiones y es precisamente esa la cobertura de responsabilidad civil. Ya hemos visto las coberturas desde donde arrancan, desde un choque muy sencillito, que las cosas se complican si hay lesiones, peor aún si hay Personas decesos, fallecidas, personas correcto. fallecidas, en fin. Desde su punto de vista, para la persona que nunca, que siempre ha tenido su vehículo asegurado y que nunca ha dicho, no, a mí no me pasa nada, yo manejo muy bien, soy muy prudente, ¿qué le podría usted decir que lo llevara a tomar la decisión de que diga, pues es el tiempo de que empiece a revisar porque está arriesgando no solo su patrimonio y algo que no se había contemplado y que usted me parece muy pertinente lo trata, es el tema ético también, o sea, dejar a una persona en silla de ruedas o en fin y Es no muy tener duro. con qué responderle, pues tema de amenazas, tema de no, y la sola situación de uno volvérselo a encontrar en la calle y saber cómo lo dejó, que no le pudo al menos dar unas condiciones mínimas Dignas como para que dignas, lleve esa es bastante afectación. puntual. Digamos que a veces uno se enfoca mucho en solo pague, pero la parte ética me parece muy práctico que lo menciona. Es qué le diría usted a esa persona que nunca en la vida ha tenido seguro y que nunca me va a pasar nada. ¿Qué le podríamos decir? Vea, Manuel, nadie está exento de un accidente. Si usted maneja, usted no está exento. Puede llevar 5, 6, 7 años sin que pase nada y ha sido muy afortunado y es una realidad. Yo conduzco ya hace un tiempo importante y por fortuna nunca he tenido un accidente con lesionados, pero es nada más cierto ese argot popular que suena mucho y que dice y es que es mejor tener una póliza de seguros y no necesitarla a yo necesitarla y no tenerla, porque es que, como se lo reitero, en cualquier momento se puede dar una situación adversa, ¿cierto? Ya sea que o yo colisione a alguien o me colisionen, en fin, son situaciones complejas. Y si yo no cuento con esa protección, pues yo ya sé que de manera autónoma tendré que asumir todo lo que implique y lo que se derive de ese accidente de tránsito. Puede que pasen 20 años y nunca, y digamos nunca tenga usted un accidente y puede que al año 21 se presente la situación. Entonces es muy relativo, ¿cierto? Es muy relativo, obviamente es una situación que está sujeto a muchas variables, eh, pero nada como yo salir a la calle tranquilo y parto de esa base, ¿cierto? Y a veces la gente no, es que una póliza anual me vale 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, que me voy a poner a gastar esa plata, prefiero invertir acá, pero es que la compañía también a usted le da muchas posibilidades de pago y muchas facilidades. Y es mejor yo asumir esos 2 o 3 millones que me vale la póliza al año a tener que en un momento dado tener que asumir 500, 600, 700 millones que implica una indemnización en un momento dado. Entonces, mire la tranquilidad y el amparo que usted se está dando contratando una compañía, contando con una póliza a todo riesgo. Entonces, yo ahí priorizo el tema de la tranquilidad. La tranquilidad, pues, que a mí me brinda una póliza, es yo andar, ¿sabes? De una otra manera seguro, tranquilo por la calle con mi vehículo y precisamente garantizar en un momento dado, de ser necesario, que uno pues aspira y espera que nunca, pero de ser necesario, poder garantizarle unos mínimos a esa persona que se ve afectada en un accidente de tránsito de reparación pecuniaria. Obviamente muchas veces, digamos, en caso de un accidente, yo no voy a poder retrotraer el tiempo y devolver las cosas a su estado anterior, pero sí al menos buscar reparar y hacer un poco más llevadero las condiciones de vida de esa persona que salió lesionada o afectada con el accidente. Doctor Steven, como siempre, muy agradecido por el espacio que tanto usted como todos los profesionales que trabajan acá con su juez de abogados nos brindan. Bueno, ya para finalizar, ¿dónde lo pueden contactar cuando necesiten o tengan algún tema de estos y que no tengan póliza, pero que obviamente sabemos que se requiere de profesionales del derecho, como en este caso para usted? Manuel, muchas gracias por estos espacios que consideramos muy valiosos y que son temas de amplio interés para todas las personas que nos oyen y que nos ven. La dirección de mi oficina y de todo nuestro grupo jurídico está ubicada en la calle 23, número 2141, edificio BCH, aquí en toda la Plaza Bolívar, oficina 1101.
Nuestros teléfonos de contacto son el 316-268-4072, 311-699-1499, teléfono fijo 888-5854. Tenemos también nuestros correos electrónicos bch amaya, sería más bien jsruizortega@gmail.com, y también está bchamaya, colega, bch1101amaya@gmail.com. Preciso ahí esa situación. Listo, perfecto. Igual si alguien de pronto llega a necesitar el contacto, también nos puede escribir. Este podcast va para YouTube, también lo vamos a compartir a muchos de los clientes que están ya en MC Consultores de Seguros. Y pues bueno, como siempre, Muchas gracias, y por acá, mejor dicho, al servicio de lo que se requiera por parte de todos nuestros oyentes. muchísimas gracias. Y bueno, hasta un próximo podcast. Ya por allí uno de los colegas tiene un tema que sé que va a gustar mucho sobre las entregas de vehículos. Esperamos que ese sea uno de nuestros próximos videos para que ustedes lo puedan analizar y aprender cómo es nuestro foco como tal, y es ir aprendiendo sobre los seguros precisamente para proteger nuestros patrimonios. Muchas gracias y hasta un próximo podcast. Muchas gracias a todos los